Los conceptos materiales. El contenido permanente de la propia norma jurídica. ¿Quiénes lo forman? Está constituido por dos entidades. La primera son las personas y el segundo es el Estado. Comencemos hablando de la persona, un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad, es decir, el hombre. Su concepto jurídico establece que una persona es todo ente susceptible de tener derechos o deberes jurídicos. Desde que es concebido se le reconoce como persona y es protegida por la ley. Clasificación legal de la persona. Persona física, persona jurídico-colectiva. Una persona física es un individuo que desde que nace hasta que muere tiene la capacidad de goce y ejercicio respecto a los derechos y obligaciones. La capacidad de goce, como lo dice, es la capacidad que se nos otorga y se nos reconoce como un titular de derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio, la práctica de los derechos y obligaciones directa e inmediata. Es cuando cumplimos la mayoría de edad. Persona jurídico-colectiva. Las corporaciones o sociedades constituidas conforme a la ley por un grupo de individuos a los cuales el derecho los considera como una sola entidad. Estas nacen a través de un acto constitutivo y se consolidan en un acta constitutiva. Pueden llegar a terminar por el acuerdo entre los socios, concluido el plazo u objetivo, y posibilidad física o jurídica, resolución de autoridad competente. Atributos de la persona. El primero de ellos es el nombre, la denominación verbal o escrita de la persona, haciéndola inconfundible. En la persona física, individualiza y distingue. Se conforma por el nombre propio y el nombre patrimónico, que es el apellido. Y en la persona jurídico-colectiva existen dos maneras: de denominación, que es la invención de un nombre, y la razón social, el nombre de uno o todos los socios. Domicilio, lugar donde reside una persona con el propósito de establecerse en él. La persona física es el lugar de su residencia habitual. Y en la persona jurídico-colectiva es el lugar en el que se establece su administración. Existen tres tipos de domicilios. El domicilio voluntario, aquel que la persona elige y puede cambiar según su voluntad. El domicilio legal, lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y obligaciones aunque no se encuentre en él. Y por último, el domicilio convencional, el que designa una persona para el cumplimiento de determinadas obligaciones. El patrimonio, el conjunto de bienes o riquezas que corresponden a una determinada persona o conjunto de derechos y obligaciones designados a un solo titular. Para la persona jurídico-colectiva, representa la principal razón para la consolidación de sociedades, donde se incluye la maquinaria y la corporación total. Estado civil, la condición que caracteriza a una persona respecto a su vínculo personal con un individuo de su sexo o de otro mismo, con quien crea lazos que se reconocen jurídicamente, aunque el mismo no es un pariente o familiar cercano. Existen dos estados civiles. El primero es el soltero y el segundo es el casado. Nacionalidad, la sujeción de la persona a una nación determinada y a sus leyes que se constituyen con los derechos y obligaciones que se atribuyen a la persona frente al estado perteneciente. Una persona la puede obtener ya sea obteniendo la nacionalidad del padre, obtener la nacionalidad del país donde nació o obtener la nacionalidad donde se posee su domicilio actual. Ahora hablemos del Estado, el lugar, organización humana que abarca la totalidad de población de un país, estructurada social, político y económicamente mediante instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en una sociedad.
El del Estado. Territorio. El espacio delimitado de las fuentes respecto a su área de soberanía y ejercicio de la ley. Terrestre, aéreo y marítimo. El gobierno. Las instituciones firmes y duraderas para designar la vida en sociedad, con autoridades para la selección de estas. Ejerce la política y la administración del Estado por un tiempo definido en base a las reglas jurídicas. Población. La cantidad de personas que hay en un territorio específico, sin importar lo grande o diminuta que sea o por diversa que pueda resultar. Lo importante es que los pobladores se encuentren de acuerdo en regirse por las mismas instituciones. Y por último tenemos la soberanía, el régimen democrático del pueblo de quien emana todos los poderes públicos y no está sometido al control de otro Estado u organismo. Ahora comparémonos con una noticia. En Guanajuato, el 16% de la población ha vivido actos de corrupción. En Guanajuato, por cada 100.000 habitantes, 16.000 han experimentado actos de corrupción relacionados con funcionarios públicos. La población son los 100.000 habitantes y el estado es el lugar donde se lleva, que es, en este caso, Guanajuato. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental en el estado de Guanajuato, por cada 100.000 habitantes, 16.000 han experimentado actos de corrupción relacionados con funcionarios públicos. Ahora abarca sanciones a los servidores públicos que cometen actos de corrupción, pero también sanciona a las empresas, personas morales y físicas que de alguna manera participan en los actos de corrupción, explicó Marisol Venega. La persona física, aquí mismo lo expresa como tal una persona física, y la persona jurídica colectiva es la persona moral o la empresa. Igualmente, el gobierno es el lugar de donde se lleva a cabo. En este caso sigue siendo en el lugar de Guanajuato. Y sin más, doy las gracias por su atención.